no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, continuamos leyendo, fueron desmenuzados, ¿verdad? El barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y a continuación, Daniel le da la interpretación de este sueño a Nabucodonosor. Le dice en el versículo 36, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Le dice, tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y majestad. Y donde quiera que habitan, y bueno, empieza a decirle que él es la cabeza de oro. Y por lo tanto Babilonia, ¿verdad? El imperio. Y luego le dice, y después de ti se levantará otro reino inferior. Y luego un tercero de bronce. Y luego dice, el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Bueno, vamos a hacer un resumen de esto. El rey de Babilonia estaba pensando qué iba a ocurrir en el futuro y le vinieron pensamientos o le sobrevinieron pensamientos muy obsesivos por saber qué iba a pasar con su reino en un futuro. Dios permite que Nabucodonosor tenga un sueño donde ve una imagen, una estatua grande, enorme, que tenía diferentes metales de calidad. Perdón. En este caso la cabeza de oro era y representaba a Nabucodonosor y al reino de Babilonia. Después la imagen tenía el pecho y brazos de plata que representó al imperio siguiente después de Babilonia, que fueron los medos persas. Y luego el parte del muslo y del vientre, que era de bronce, representa al tercer imperio luego de Babilonia, que es el imperio griego. Luego las dos piernas, que eran de hierro, representa al cuarto imperio, en este caso al que le sucede después del imperio griego, fueron los romanos, el imperio romano. Y los pies que tenían hierro y mezclado con barro cocido de alfarero, representa al último imperio que va a resurgir, en este caso, como el hierro era Roma en las piernas, y los pies tienen 10 dedos, y estos pies con 10 dedos, hablando de que es hierro representando al imperio romano, pero también era con barro cocido. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Bueno, de alguna manera la Biblia nos está profetizando que el antiguo imperio romano va a resurgir próximamente, y que así como esta imagen tenía 10 dedos, se van a levantar 10 reinos. Y 10 reinos, en este caso, aquí lo vemos, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de lanzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro.
Y fíjate cómo nos aclara en el versículo 44 que estos 10 dedos representan reyes. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Bueno, todo indica que lo que viene siendo en Europa y en la antigua Asia Menor, los asuntos geopolíticos van como que embonando para que esta profecía de 10 reinos o 10 reyes que se van a unir, que tienen que ser parte del antiguo imperio romano. Probablemente 5 naciones del antiguo imperio romano en Europa, porque el imperio romano se dividió en dos: el imperio bizantino, que abarcaba todo lo que es la antigua Asia Menor, donde están las naciones árabes, y el imperio romano, donde están las naciones de Europa. Es curioso, ya que así como el pecho y los brazos de plata, en este caso los brazos son dos, y fueron dos imperios que no estaban divididos, más que se unieron, fueron los medos persas. Ahora vemos que el cuarto imperio, representado en la imagen como dos piernas de hierro, pues aunque era un solo imperio, el imperio romano, llegó un momento en la historia en que el imperio se dividió en dos. Curioso, repito, uno llamado el imperio bizantino, que estaba hacia el oriente, y hacia el occidente el imperio romano. Uno en Europa, en parte de Europa, y el otro en parte de la antigua Asia Menor. Entonces vemos pues que si estos 10 reyes que menciona la Biblia están representados por los 10 dedos de los pies del quinto imperio, que en este caso entendemos, dado a las características del antiguo imperio romano, que era las piernas de hierro, y así de esta manera deducimos que los pies, que tienen hierro también y barro cocido, nos indica que va a resurgir pues el antiguo imperio romano, y de ahí van a haber una coalición de 10 naciones. Seguramente es la mitad, 5 de Europa y 5 de naciones árabes, o de lo que fue la antigua Asia Menor. Esto es muy interesante porque hay últimamente relevancia en países árabes que están tomando cada vez fuerza. Por ejemplo, uno de ellos es lo que antes era la nación persa, que hoy es Irán, la actual Irán. Países como Libia, como Etiopía, países como Siria, países como Irán, seguramente Irak, son países que van a ir cobrando poco a poco mucho auge y van a ir tomando fuerza en cuanto a noticias políticas o geopolíticas, noticias económicas, religiosas, eh, y estas naciones van a tener mucho nombre. No te sorprenda que en los próximos meses o próximos años empieces a ver cómo estas naciones empiezan a tomar bastante fuerza. De hecho, también la nación rusa está ubicada bastante en los tiempos del fin, sobre todo en Ezequiel capítulo 36. Muy bien, habiendo dicho esto, hemos mencionado la imagen que soñó Nabucodonosor y su interpretación. En este caso, en este sueño, en el capítulo 2 de Daniel, el que tiene el sueño es Nabucodonosor. Sin embargo, vemos que este sueño que lo tiene Nabucodonosor, la interpretación es la misma que vamos a ver a continuación en el capítulo 7. Y aquí está. En el capítulo 7 del libro de Daniel, ahora la visión no la tiene Nabucodonosor, sino que ahora el sueño lo tiene Daniel el profeta. El mismo que interpretó lo que significaba la imagen que había soñado el rey Nabucodonosor, ahora es el que tiene sueño, pero ahora no sueña él a una imagen, sino que sueña o tiene una visión de 4 bestias. Y aunque el sueño o la visión es distinta, la interpretación es la misma. Sin embargo, ahora no son brazos, ni vientre, ni pecho, ni piernas, sino que ahora son bestias. Y cada bestia representa a los imperios mencionados previamente. Y vamos a entrar en detalle a explicarlo para que veas cómo, aunque el sueño y la visión es distinta, la interpretación es lo mismo, apunta a lo mismo, el significado es lo mismo. Vamos a ver ahora.
Capítulo 7 dice Daniel: en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, el que le sucede después de Nabucodonosor, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dice Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Nota las características: como león. Y tenía alas de águila. Este león, o que era como león con alas de águila, representa al imperio de Babilonia. Y luego sigue diciendo: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Describe la segunda bestia. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esto, queridos amigos, nos habla del segundo imperio, los medos persas. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Bueno, esta bestia, la tercera, que es semejante a un leopardo, representa al antiguo imperio griego, ¿sí? Es interesante que se comparen con bestias, en este caso Babilonia como un león, medos persas como un oso y el imperio griego como un leopardo. Y no solamente así, sino que con cuatro alas. De por sí el leopardo lo ubicamos como una bestia que es muy rápida, si no es la más rápida de todas. Todavía le agregas cuatro alas. Bueno, esto cabe bastante y embona bastante en la historia, ya que el imperio griego fue conocido cuando Alejandro Magno lo preside por ser el hombre que conquistó, como ningún otro había conquistado, lo que fue pues el antiguo imperio de Babilonia, Medo-Persa, de tal manera que llegó hasta la India, increíble, en tan solo 10 años o menos. Por eso la velocidad de su conquista representaba como un leopardo con cuatro alas. Y no solamente eso, sino que también nos dice que también tenía esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿Por qué cuatro cabezas? Ahorita lo vamos a ver con otro capítulo que es un paralelo del capítulo 2 de Daniel, del capítulo 7 que estamos ahorita estudiando y del próximo capítulo que vamos a ver a continuación. Pero sigo. Las cuatro cabezas representan a cuatro principales de griegos que presidieron después de que Alejandro Magno se murió. Y no solamente esto, ahora hemos descrito a cuatro imperios antiguos, bueno, perdón, a tres, a Babilonia como un oso, no dice un oso, sino como un oso, y luego en los medos persas como, perdón, Babilonia como un león, los medos persas como un oso, y el imperio griego como un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. Sin embargo, esto es interesante, el Espíritu de Dios no encontró al cuatro imperio con qué compararlo a una bestia, simplemente menciona lo siguiente. 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, y fíjense, ya no es tan aparentemente bonita como las demás, aparentemente, sino espantosa y terrible. O sea, le asustó la cuarta bestia a Daniel, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente, aclara Daniel, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía, ¿cuántos cuernos? 10. Eso es bien importante. Si te fijas, en el capítulo 2, la imagen que soñó Nabucodonosor, que tenía 10 dedos, representaban ¿a cuántos? A 10 reyes, ¿verdad? Aquí en este caso, el cuarto imperio, que es el imperio romano, representado por las dos piernas en el capítulo 2, aquí es representado como una bestia espantosa y terrible, con, ¿qué? Dientes grandes de hierro. ¿Te fijas cómo esto está en paralelo? Y pues tiene la misma característica del pedazo de metal de hierro, repito, representando a Roma. Y dice que tenía 10 cuernos.
En este caso, los 10 cuernos son paralelo a los 10 dedos de la imagen. Dice en el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Había 10 cuernos en esta bestia terrible, espantosa, y salió un cuerno pequeño. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, amados, querida audiencia, este cuerno pequeño que se describe aquí, que tumba 3 cuernos, recuerden que la bestia, la última, tenía 10 cuernos. Cuando surge el cuerno pequeño, tumba 10 cuernos. Recuerden pues que cada cuerno representa a un rey. Y ahorita lo vamos a confirmar en el siguiente capítulo. Este cuerno pequeño entonces, el rey, llamado también el rey altivo de rostro, en el siguiente pasaje que vamos a leer, es conocido en la escatología como el anticristo. Entonces estamos diciendo que va a resurgir pues el antiguo imperio romano, que tiene la característica del metal de hierro. En las dos piernas de la imagen del capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7 que estamos leyendo, a la bestia que tenía dientes de hierro. Y esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Qué nos está diciendo la Biblia y qué está profetizando? Que cuando esta coalición de estos 10 reinos o de estos 10 reyes, seguramente repito, de lo que antiguamente fue el Imperio Romano, seguramente 5 naciones de Europa y 5 naciones de lo que fue el antiguo Asia Menor, o antiguo Imperio Romano. Recuerden lo que acabo de decir, el Imperio Romano se dividió en dos, el Imperio Bizantino y el Imperio Romano. Entonces, estamos diciendo que cuando el anticristo surja, va a derribar a 3 reyes, según lo que nos está profetizando. ¿Sí? Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Como de hombre. Eso también está interesante, ya que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 se nos dice que el anticristo es el hombre de pecado. Pero aquí se nos dice que tenía ojos como de hombre. Eso también llama la atención. Muy bien. Y como en el capítulo 2 se menciona una roca que es arrancada por una mano que no es humana, representando esta roca a Jesucristo, de la misma manera aquí se cuenta lo mismo, pero diferente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto, queridos amigos, es lo mismo, por eso llamo yo a Daniel el profeta, o su libro, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Porque esta descripción del anciano de días es la misma, vamos a leerlo en el Apocalipsis, capítulo 1, que el apóstol Juan hace de Jesucristo. Versículo 9 del capítulo 1. Vamos a leer desde aquí. A ver. Está con mi plumón. Ahorita regresamos con Daniel. Yo, Juan, su hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, igual que los vio Daniel, blancos como blanca lana, como nieve, blanca lana así como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y aquí dice Juan que cuando lo vio, caí como muerto a sus pies. Pues imagínate semejante espectáculo.
pues cae como con miedo, muerto a los pies de Cristo. Y dice que Jesús extiende su diestra sobre él y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Fíjate la descripción que se está dando Jesucristo de sí mismo. Yo soy el primero y el último. ¿Sí? ¿Cómo confirmamos que esto lo está diciendo Jesús? Porque aquí dice en el 18, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién se murió y resucitó? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué quiero resaltar esta parte de que Jesús dice a sí mismo, yo soy el primero y el último? Porque, queridos amigos, en Isaías 41:4, vete a Isaías 41:4. Jeremías, Isaías 41. Versículo. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. El Señor en Isaías, en varias ocasiones, se hace llamar a sí mismo el primero y el último. El primero y el último. Me parece también que en el 44... sí, aquí está. 6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién lo dice? Jehová, Rey de Israel. ¿Cómo se dice a sí mismo? Yo soy el primero y yo soy el postrero, es decir, yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Esto mismo que está diciendo Jehová, nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, es lo mismo que dice Jesucristo en Apocalipsis en el Nuevo Testamento, que Él es el primero y el último. Si Jesucristo no fuera Dios, en Apocalipsis lo que está diciendo Cristo sería una blasfemia y por lo tanto estaríamos cometiendo idolatría. Esto es, queridos amigos, lo que se conoce como la triunidad de Dios. Dios es uno en tres personas. Lo que muchos batallan en entender o se complican la vida es querer entender el ser de Dios. Y querer hacerlo es lo que dice Isaías 55. ¿Qué dice? Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Así como los cielos están distantes de la tierra, así son comparados sus caminos con los nuestros. Imagínate poder entender a Dios. El problema es que muchos quieren entender a Dios para poder creer en Él. Para que quepa en su cabeza de caracol. Imagínate, ¿verdad? Pero Dios trasciende, es trascendental, atemporal y nos sorprende que el Verbo se haya hecho carne y Él se llama el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Jesucristo, uno con el Padre. Él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Poderoso, maravilloso. Muy bien, regresando entonces con Daniel. Estamos en el capítulo 7. Hemos mencionado, en resumen, que en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor tiene un sueño con una imagen, y esta imagen de varios metales representando 4 imperios. Y luego en el capítulo 7 ya Daniel, ya más grande, ya más adulto, es el que tiene un sueño diferente, no sueña una imagen, pero sueña a 4 bestias. Y estas 4 bestias significan lo mismo. ¿Sí? Y bueno, vemos que a partir del versículo 9 del capítulo 7, Daniel describe a un anciano de días igualito que lo describe Juan el apóstol a Jesucristo, ya en su estado de glorificación. ¿Sí? El alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Vale? Ahora, yo dije que en el siguiente capítulo, en el siguiente, sí, que vamos a estudiar, se centra el tema en, bueno, en este caso no lo dije, mencioné el cuerno pequeño que vamos a leer a continuación, que lo confirma el siguiente capítulo, porque en el capítulo 8, bueno, antes de pasar, quiero comentar lo siguiente. Esto que yo estoy mencionando y explicando y dando interpretación, no es porque sea mi interpretación privada, ¿eh? No es mi interpretación, no es mi opinión, no es mi punto de vista. Cuando yo digo que son estos 4 imperios, es porque la Biblia misma nos lo explica, ¿vale?
Y ahorita la vamos a leer aquí en el versículo, a partir del versículo 15. Y hay que respetar este principio. Antes de regresar aquí con Daniel, ay, se me movió. Antes de regresar aquí con el profeta Daniel, permítame un segundo. En segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, para que no se vayan con la finta. Cuando alguien quiera venir a decirles que trae interpretación de la Biblia, y no respeta la misma interpretación que la Biblia da de su significado, se lo está sacando del bolsillo o está dando su mera opinión o su punto de vista, y no, así no debe ser la manera. La manera es que la misma palabra se interpreta. En el 2 de Pedro 1, versículo 19, fíjate lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Escucha el 20. Entendiendo, hay que entender esto, amigos, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma Biblia da la interpretación de los sueños y las visiones que está teniendo Daniel, porque se tratan de profecías. Ahora, regresando otra vez con Daniel, aquí vemos de lo que estoy hablando. Daniel interpreta la visión. En el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y se da la interpretación de lo que significa la imagen y las piezas, bueno, la calidad de los metales. Lo acabamos de leer. Pues de la misma manera aquí se nos explica. Dice Daniel: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y le dice: estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno es el anticristo. Y hasta que vino el anciano de días, quien es Dios, y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí está la interpretación, ¿verdad? Nos dice que cada bestia representa a reyes. Obviamente reyes que presiden gobiernos, o en este caso imperios. Nabucodonosor con la Babilonia, Darío, si no mal recuerdo, con los medos persas, Alejandro Magno con el imperio griego, y el romano, ahí sí necesito ubicar, porque han existido diferentes dictadores y diferentes reyes en el imperio romano. Necesitaríamos indagar a más detalle de qué se trata este último. Sin embargo, lo que sí puedo comentar es que el cuerno pequeño que tumba a 3 cuernos que representan los cuernos a 10 reyes, ¿sí? Porque aquí no lo dice, tumba a 3. Entonces, cuando el anticristo surja de lo que fue seguramente el antiguo imperio romano, va a tumbar a 3 reyes que van a formar parte de esta coalición de 10. Entonces se levanta el anticristo, el cuerno pequeño, tumba a 3, se quedan 7, más con él serían 8 en total. Y bueno, Apocalipsis nos habla acerca del tema, y ya lo hablaremos después en Apocalipsis, ¿vale? Ahora quiero confirmar lo del cuerno pequeño, ya que en el capítulo 8 de Daniel, Daniel vuelve a tener otra visión, pero ahora tiene una visión de un carnero y un macho cabrío. El Espíritu Santo de Dios ha permitido en este capítulo que solo Daniel se concentre en 2 imperios o en 2 reyes. En este caso, la visión del carnero, representando, si tú lo puedes leer en casita, representando al imperio medo-persa
y el macho cabrío representando el imperio griego. ¿Sí? ¿Cómo aseguramos esto? Otra vez, segunda de Pedro 1:19, ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Aquí en el versículo 15 se nos da la interpretación. 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel, el ángel, ¿verdad? Le grita a alguien: hey Gabriel, dile a Daniel qué significa esto que acaba de ver del macho cabrío y del carnero. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te voy a enseñar lo que ha de venir al final de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y le dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4, aunque no con fuerza de él. Al final del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este rey altivo es el mismo cuerno pequeño del capítulo 7, ¿sí? Que tumba a 3. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se va a engrandecer. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Pues imagínate, mira lo que Daniel, cuando vio todo esto y Gabriel se le aparece y le da la interpretación. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, pues no era para menos. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y bueno, el capítulo 9 se habla acerca de otro acontecimiento que se conoce como las 70 semanas de Daniel, pero ahorita no me voy a meter a tanto porque se nos van a fundir los fusibles, después vas a quedar todo empachado y no vas a poder dormir. Vamos a quedarnos en resumen del capítulo 2, del capítulo 7 y del capítulo 8 de Daniel. Vuelvo y repito, en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. El sueño se trata de una imagen con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y piernas de hierro, y pies de hierro con barro cocido, los pies con 10 dedos. El significado es que se trata del imperio de Babilonia, presidido por Nabucodonosor, el imperio antiguo medo-persa, presidido seguramente por Darío, si no estoy mal, ahí, si no mal recuerdo, es Darío. En tercer lugar, el imperio griego, presidido primero por Filipo y luego después por Alejandro Magno. Y en cuarto lugar, tenemos el imperio romano, presidido, pues han existido, repito, diferentes dictadores en el imperio romano. Algunos podrían decir Herodes, Tito, Vespasiano, Nerón, a quien fue un cruel perseguidor de la iglesia, quien también fue un romano, Calígula, y bueno, tantos perseguidores, Marco Aurelio, que también fue romano, que persiguieron a la iglesia, y seguramente los cristianos del primer siglo, cuando se escribe Apocalipsis, fue porque estaban siendo perseguidos cruelmente por la gente, por el imperio romano. Y sobre todo, Pedro, cuando escribe una de sus cartas, es porque Nerón estaba culpando a los cristianos de haber incendiado Roma. Y pues empezó una persecución muy difícil con los cristianos del primer siglo, de tal manera que se volvieron espectáculo, devorados por leones en el Coliseo o en los coliseos, familias enteras, puestos en postes como antorchas humanas, siendo quemados vivos,
para espectáculo de muchos, decapitados, echados a la cárcel. Fue algo terrible la persecución y como Nerón la estaba provocando, muchos cristianos pensaron que él era el cuerno pequeño, él era el anticristo y que ya estaban viviendo los tiempos apocalípticos. Evidentemente, dada la historia y que ya pasaron casi más de 2000 años, pues sabemos que no era el anticristo, porque el anticristo es para los últimos tiempos. Entonces, en el capítulo 7, ahora se trata del sueño que tiene Daniel, y aunque el sueño es diferente al de Nabucodonosor en el capítulo 2, el significado es el mismo. Sí, pero ahora son bestias las que el Espíritu Santo de Dios utiliza para describir a estos antiguos imperios presididos por estos reyes malvados. Repito, Babilonia, medos persas, los griegos y los romanos. Y en el capítulo 8, ¿sí?, solamente se centra en los dos imperios que vienen siendo los medos persas y el imperio griego. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, se habla acerca del cuerno pequeño, que es ubicado como el rey altivo de rostro. ¿Qué quiere decir esto para los tiempos del fin? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Dirá alguien, si esto ya fue. Bueno, leímos que estas cosas eran para el tiempo del fin. La pregunta es, ¿estamos viviendo el tiempo del fin? Por supuesto. Estamos viviendo tiempos eh, donde las profecías bíblicas se están acercando cada vez más en el sentido de que pronto surgirá el cuerno pequeño. ¿Sí? Todo indica que seguramente va a resurgir lo que fue el antiguo imperio romano. Cuando tú llegues a escuchar en las noticias que está existiendo un movimiento donde 10 reyes o 10 gobernantes, seguramente de 10 naciones, a lo mejor unas de Europa y otras de Asia, cuando tú escuches esa coalición de 10, pon las antenitas bien paradas porque se está acercando el fin. Y dentro de esa coalición de 10 naciones o de 10 reyes va a surgir un cuerno pequeño, quien es el anticristo, y va a tumbar a 3. Cuando tú escuches que hay esta coalición de 10 y que hay alguien que se está levantando de entre esas 10 y tumba a 3 reyes para ser el octavo de entre los 10, pues es fácil hacer cuentas, ¿no? Son 10. Surge uno, son 11. Tumba 3, se quedan 8. ¿Verdad? Ahí, queridos amigos, estén bien atentos para que si tú estás en ese entonces, yo espero ya haber sido arrebatado, ya no estar aquí en este tiempo, según lo que creemos de Primera de Tesalonicenses 4:17, que Dios mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿sí?, levantará primeramente a los que hayan muerto en Cristo Jesús. Luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Y para que surja y comience más bien, los juicios de Apocalipsis capítulo 6, donde, damas y caballeros, amigos, amigas, brothers and sisters, el primer juicio que se desata es el jinete montado en el caballo blanco, que tiene una corona y que tiene un arco sin flecha, que sale venciendo y para vencer. Ese es el falso Mesías, el falso Cristo, es el anticristo, es el cuerno pequeño. Dice la Biblia en Tesalonicenses que Dios lo envía, es un poder engañoso para que lo reciban los que rechazaron la verdad. Qué difícil. Yo te diría a ti, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, que no te dejes engañar por este falso Cristo que está a punto de resurgir, o más bien de surgir, porque quiere engañar a la gente, y sería el primer juicio de Dios, para que todos los que rechazaron la verdad de Dios caigan en esa mentira. Yo te digo hoy a ti, si escuchas hoy su voz, no rechaces la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ven a Él, su yugo es fácil y ligera su carga. Él es la justificación de tus pecados. Él es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús te llama a ti, a que vengas a Él, a que vengas a sus pies, te arrepientes de tus pecados y creas en el Evangelio de Jesús, que son las buenas noticias, que de tal manera te amó Dios, de tal manera que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, que leímos en Apocalipsis 1 y en Isaías 41 y en Isaías 44, 6. De esta manera tú serás librado del engaño que es enviado para engañar, valga la redundancia, a los que rechazaron la verdad. Y es eso. Entonces, todo indica, bueno, no sé qué tan enterado estés tú de lo que está sucediendo en Europa, allá en Occidente, bueno, más bien en Medio Oriente, con Israel, con Siria, con Irán, con Rusia, China y todo lo que está pasando allá. Mira cuántas cortinas de humo no hay hoy en día tratando de desviarnos de que tú escuches esto precisamente, que a todos nos compete, tanto incrédulos como creyentes, porque son para el tiempo del fin, ¿vale? Y debemos estar bien atentos, como dice Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro. Por eso uno de estos propósitos de este live es compartir esto precisamente. No es casualidad que tú estés escuchando lo que tu servidor está contando, porque no soy yo, es Dios buscando y rescatando a la oveja que salió del redil. Vino Jesús a salvar a los que se habían perdido. Y Dios, tú ya te habías salvado a ti, y Cristo ya es tu pastor. Bueno, simplemente te está llamando para que tú prestes atención a esta palabra de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien. Tú haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Por eso es lo que hacemos en este live, compartir la palabra profética más segura. ¿Por qué segura? ¿O por qué más segura? Porque de las profecías, si te fijas, leímos que Daniel fue escrito aproximadamente 5 siglos antes de Cristo. Cuando se le da la profecía a Daniel del imperio Babilonia, Daniel estaba viviendo en los tiempos de Babilonia, pero no sabía de los medios persas, no sabía que después de los medios persas vendrían los griegos, no sabía que después de los griegos vendrían los romanos, y tal como estaba escrito en la profecía, tal cual así sucedió. Por eso es la palabra profética más segura. Y si lo que se cumplió en el Antiguo Testamento así fue tal cual, ¿cómo dudar de las profecías que están por cumplirse en un futuro no muy lejano? Por eso haces bien en estar atento a la palabra profética más segura, repito, a la cual haces muy bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Amigos, estamos viviendo tiempos de oscuridad donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, donde los que son justos o tratan de vivir la justicia y la verdad de Dios son perseguidos, son difamados, son vituperados de manera muy peyorativa. Ya los valores están por los suelos y la gente está prefiriendo las tinieblas a la luz. Por eso dice, mira la palabra profética, como si fuera una antorcha, para que sepas dónde andas caminando. Por eso decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Hasta cuándo debemos estar pendientes y atentos a la palabra profética más segura? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones, hasta que Cristo venga, prácticamente, hasta que Jesucristo regrese. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas que Jesucristo es tu Señor y Salvador, y que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te dará vida eterna en Jesús. Así, sencillo, ¿verdad? Sin embargo, los hombres desde un inicio se han empeñado en querer salvarse a sí mismos. Y esto no es nada nuevo.
ya que desde un principio, cuando el hombre en su condición, estoy hablando desde el jardín del Edén, cuando cae y se separa de Dios, inmediatamente quiso arreglar con sus propios medios y con sus propias manos y tapar lo que ha hecho. ¿Quieres confirmarlo esto? Vamos rápido a Génesis para que veas que esta actitud del hombre de querer ser su propio salvador no es nada nuevo, sino que lo vemos desde el Génesis. Leyendo en el capítulo 3, dice la Biblia en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces, cuando se dieron cuenta de su vergüenza y de su caída, entonces cosieron hojas de higuera. ¿Quién los cosió? Ellos. Hojas de higuera. Y se hicieron delantales. ¿Qué quiere decir esto? Con hojas de higuera quisieron tapar su desnudez. Con sus propias manos, buscando medios, herramientas para tapar lo que han hecho. Sin embargo, pues yo tengo entendido que las hojas de higuera pican y son muy molestas. Bueno, queridos amigos, aquí se dan los primeros indicios desde el Génesis de que el hombre se inventa las religiones. El hombre inventa las religiones con sus propias manos, con sus propias ideas, para coser hojas de higuera y tapar su desnudez. Quieren tapar su conciencia, quieren tapar lo que han hecho, pensando que cuando mueran con sus religiones de higuera se van a justificar delante de Dios. Y no es así. Dios entra en escena y dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así se esconden muchos en las religiones. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieras? Y aquí está otra característica de nosotros, que no queremos asumir nuestros propios errores y ser responsables de lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque empezamos a culpar a los demás. Tal como el hombre echa la culpa a la mujer, y no solamente a la mujer, sino también a Dios, diciéndole, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Va con la mujer y la mujer hace lo mismo, yo no, la serpiente. Y pues la serpiente, ya no teniendo que inculpar, pues ya no dice nada. Y Dios maldice a la serpiente, pone la enemistad entre la mujer y el hombre. A lo que voy es lo siguiente. La buena noticia para nosotros es lo siguiente. Dice en la Biblia, en el mismo capítulo, cuando Dios comienza a decirle las consecuencias de la desobediencia, dice la Biblia lo siguiente. Hay un pasaje donde dice que llama al hombre y les quita los ojos de higuera prácticamente y viste al hombre con las pieles de animales inocente. En el versículo 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios, después de la sentencia y de las consecuencias de la desobediencia y de la caída, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, estas pieles, ¿de dónde las sacó Dios? Bueno, lo que entendemos nosotros, nada más por sentido común, en ese entonces no se ofrecían sacrificios para perdón de pecados, menos de animales, pues no, todavía no existía esa indicación, por lo menos no lo vemos en los primeros 3 capítulos. Pero no es sino hasta el 21 que se da la Biblia nos deja entrever que se ofrece el primer sacrificio, ya que para tener pieles tienes que sacárselas a alguien. En este caso entendemos que fueron de animales. Y si fueron de animales, esos animales inocentes sufrieron el sacrificio y por primera vez la tierra bebió sangre inocente.
Y de esta manera Dios nos está diciendo algo profético, que Dios iba a enviar a su Hijo, llamado el Cordero, que quita el pecado del mundo, para sacrificarlo en una cruz. Y de esta manera vestir al hombre. Se entiende lo que estamos hablando, ¿verdad? Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Sencillamente, para venir a Cristo y ser justificado, o más bien para venir a Dios y ser justificado ante el juez de toda la tierra y del cielo y de toda la creación, tenemos que venir a refugiarnos en Cristo y vestirnos, que Dios dejarnos vestir con la piel, simbólicamente hablando, de su Hijo Jesucristo, quien fue sacrificado por nosotros. Ay, amigos, estas son las buenas noticias para ti si has creído en el unigénito Hijo de Dios, que Dios lo entregó. Y esto es sorprendente, porque se cumple la profecía de Isaías 53, que nos decía lo siguiente, vamos a leerlo. Comienza el profeta Isaías diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Fíjate lo que dice el versículo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo nada, ni maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, esto es sorprendente, Dios, Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo pasar por alto esta palabra de Isaías 53? Del siervo sufriente, del siervo que llevaría sobre sí el pecado de nosotros. Pues para esto, para muchos judíos, lamentablemente, no quiero decir todos, pero para muchos Jesucristo fue una piedra de tropiezo. Rechazaron a la piedra a la piedra principal, y muchos tropezaron de ella. Pero si tú has creído, Él es el siervo que sufrió por ti, Él fue herido por ti, Él fue traspasado por ti, Él llevó tus enfermedades, Él llevó los azotes y fue herido por Dios. Recuerda que leímos en el versículo 10 que Jehová quiso quebrantarlo por ti. Oh, de tal manera Dios te ha amado que ha dado su único Hijo, que tú que has creído has sido justificado
y has hallado vida eterna y el favor de Dios para contigo. Entonces, si es así, no dudes y no pienses que el entrecejo de Dios está fruncido para contigo. Porque si la vida del Hijo está en ti, el entrecejo de Dios no está fruncido sobre tu vida. Al contrario, puedes acercarte al trono de la gracia cada vez que tú quieras, porque Cristo ha muerto una vez y para siempre, y ha justificado una vez y para siempre, y ha dado su Espíritu Santo para sellarte, para demostrarte que tú le perteneces y que la garantía de que eres de Él es su Santo Espíritu en ti. Por lo tanto, el templo de Dios es tu cuerpo. Entonces, ¿por qué has de presentar tu cuerpo dándole y entregándole a los deseos de desenfreno sexual? ¿Por qué has de unirte con una mujer o con un hombre que no es tu cónyuge? ¿Por qué has de tener relaciones ilícitas fuera del matrimonio si tu propio cuerpo no te pertenece? Por lo tanto, tu propia vida no es tuya, sino de aquel que murió por ti y pagó con su sangre. Aleluya. Cristo de tal manera se ha entregado y este es el amor tan maravilloso, porque Dios es amor.